Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la cordial bienvenida a amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y también a través de Vivo para Cristo TV para Suecia, Estocolmo, para todos ustedes, mis hermanos. Buenas tardes, bendiciones y bienvenidos. Muy bien, tenemos tarea pendiente, ¿verdad? Muy importante, tarea. El número 40 tiene una representación bíblica muy importante y se menciona en muchos textos bíblicos. La tarea que ustedes me han enviado, muchísimas gracias por estar tan atentos con la tarea. Evidentemente es una tarea correcta porque evidentemente es tomada de la palabra, del texto bíblico. Todos los textos y todas las citas bíblicas muy acertadas, muy oportunas y cada una de ellas, sin lugar a dudas, tiene un sentido espiritual, un mensaje evidentemente a nuestras vidas y un gran sentido en el contenido de la palabra. Por ejemplo, en sus respuestas encontré algunas como estas. El diluvio ocurrió en 40 días y 40 noches, libro de Génesis, capítulo 7, verso 17. Fue una manera de cómo limpiar la tierra ante toda esta circunstancia y de inhumanidad y demás. Muy bien. El pueblo de Israel reconoció la tierra prometida por 40 días. Libro de Números, capítulo 13, verso 25. Pero tuvo temor de los gigantes. El Señor detuvo la entrada a la tierra prometida por 40 años. Libro de Números, capítulo 32, verso 13, con el fin de que la mala generación muriera y se levantara una nueva generación apta para la conquista. El gigante Goliat estuvo intimidando a Israel por 40 días. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Es importante también que mencionemos, fue David escogido por Dios quien lo derrota y su reinado fue de 40 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Y por supuesto, nuestro Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días ayunando, siendo tentado por el adversario. El libro de Mateo, capítulo 4, verso 2. Al volver del desierto, al haber vencido a nuestro adversario, vuelve en el poder del Espíritu. Mateo, capítulo 5, verso 12. Y después de la resurrección pasaron 40 días antes de ascender al cielo. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Hay muchísimos otros textos, por supuesto, no los voy a leer todos, pero en su tarea, muchísimas gracias. Solo para resaltar que este punto del número 40 tiene una gran importancia, toda vez que 40 también tipifica evidentemente prueba, la prueba, una prueba de adversidad, una prueba. ¿Y por qué me he detenido puntualmente a tratar el tema de la prueba o el número 40? Porque lastimosamente creo que hemos pasado con demasiada rapidez en la historia del Evangelio a lo largo del tiempo de hablar de la iglesia, comillas, la congregación, la asamblea. Creo que hemos pasado muy rápidamente el texto del capítulo 16, del capítulo en Éxodo, vamos en el capítulo, terminamos el capítulo 24, pero estamos en este mismo momento tomándonos el tiempo de hablar del capítulo 25 en adelante y continuo hasta el capítulo 40. ¿Por qué digo que estos textos los hemos pasado extremadamente rápido, mis amados hermanos? Porque si nosotros nos detenemos a evaluar lo que ya mencionamos en las semanas anteriores, nos daremos cuenta cómo el relato de Éxodo nos narra punto a punto, cada momento, la salida del pueblo de Israel. Antes de eso vino el tiempo del sacrificio de los corderos. Recuerden, las plagas, la salida del pueblo de Egipto, entraron del pueblo de Israel de Egipto al desierto, el proceso en el desierto, la guerra con Amalek, en la guerra con Emelec, las aguas amargas, todo este proceso que hemos estado narrando en los textos anteriores son tan extraordinariamente importantes hasta que llegamos al capítulo 20 y en el capítulo 20, después de todo este proceso y de este trato que Dios ha traído con su pueblo, nos encontramos frente a las palabras que Dios da a todo Israel y en esas palabras nos encontramos precisamente con lo que llamamos los 10 mandamientos.
Posterior a todo este proceso, los capítulos de la semana anterior, 21, 22 y 23, nos hablan respecto al tema de las leyes, leyes de carácter social, la responsabilidad de los amos, de los siervos, de los dueños, las circunstancias en las que se debe dar restitución. Todo este tema que conocemos con el nombre de Mishpatín lo detallamos la semana anterior, leyes de carácter humanitario, las 3 fiestas anuales muy importantes que ya las mencionamos, y llegamos al capítulo 24, donde el título nos dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Es decir, toda esta historia que hemos estado mencionando se va a concentrar a partir de este momento en el monte Sinaí, ya desde el tiempo de Éxodo 20. ¿Pero por qué puntualmente? Porque los ancianos ahora van como representantes de Israel, suben con Moisés y suben allí a este lugar a tener esa relación con Dios para saber de primera mano cuál es el plan que Dios tiene. Vemos cómo allí se ordena la construcción de un altar, se hace sacrificio, se esparce sangre sobre el altar y se esparce sangre al pueblo de Israel, y allí tipológicamente estamos representando ese pacto de matrimonio de Dios para con su pueblo. Muy importante. Entonces ahora en todo este proceso llegamos al capítulo 25. ¿Qué tiene que ver toda esta historia? ¿Qué tiene que ver toda esta historia con el número 40? Tiene que ver precisamente que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. ¿Y por qué es tan importante que tengamos presente esta información? Porque justamente allí en aquel lugar Moisés tuvo la oportunidad de ver cosas que seguramente ojo no ha visto, de carácter evidentemente espiritual. Y entre ellas, ¿cuál? Precisamente lo que estamos tratando ahora, el tema del tabernáculo. Así es que menciono que este tema se trata con mucha ligereza, y considero que el mensaje que Dios nos está entregando a través de no solamente de lo que significa una ofrenda. Ayer hablamos de la ofrenda de carácter voluntario que se presenta, y hablamos de la ofrenda de carácter privado, la que no se presenta, la que no se quiere mostrar, la que hacemos para ayudar a alguien. ¿Recuerdan? Entonces hablamos de esos 2 tipos de ofrenda, pero cada uno de los elementos que vamos a ver a partir del capítulo 25 y de aquí hasta el cerrar Éxodo en el capítulo 40, todos ellos tienen evidentemente una tipología, una representación fundamental. En cada uno de estos elementos se nos va a dar una descripción de quién es Dios, Dios en su santidad, Dios todopoderoso en su carácter, Dios todopoderoso en su misericordia, Dios todopoderoso en todo el sentido amplio de la palabra. Por lo tanto, nos tomaremos tiempos para que hablemos, repito, con cierta delicadeza, de tal manera que aunque el tiempo realmente no nos permite avanzar mucho, sí podamos tener un mejor concepto de lo que nos estamos refiriendo. Veamos, por ejemplo, el primer caso. Ya lo mencioné ayer, lo quiero retomar hoy. Dice en el capítulo 25, Yahweh habla a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Observemos aquí, hay algo muy importante. ¿De dónde tomarán ofrenda? ¿De dónde tomará ofrenda Dios? De los hombres de buen corazón, de los hombres de buena voluntad, que voluntariamente estén dispuestos a entregar esta ofrenda. Pero esta ofrenda, ¿de dónde viene? Dígalo conmigo. Todo le pertenece a Dios. Es decir, Dios está pidiendo que de todo cuanto Él nos ha dado, cualquiera que sea su naturaleza, me refiero, mineral, metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce, cualquier metal, piedras preciosas o animal, vegetal o cualquier tipo de naturaleza que nosotros tengamos a nuestro haber, realmente tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que no nos pertenece. Dios no lo entregó. Somos tan rápidos para decir yo soy dueño de las fincas y de los edificios y de las casas y de los apartamentos. Y esa titularidad, aunque esté escrita en notario o ante un título, realmente nada de lo que hay sobre esta faz de la tierra es nuestro. Todo, dígalo conmigo,
todo le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Sin el poder de su palabra y su poder de creación no existiríamos ni existiría nada de lo que existe. Como dice el libro de Colosenses, de todo lo visible y todo lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. De tal manera, mis hermanos, que aquí me parece muy interesante el capítulo 25 cuando dice el Señor que tomarán ofrenda para mí, y es simplemente el Señor diciendo, de todo cuanto yo os he dado, de todo cuanto les he entregado, ahora quiero que hagan una ofrenda, entreguen una ofrenda para mí. Y es bien importante, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque vemos que en este texto, a partir del verso 2 en adelante, del verso 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y lo primero que nos menciona en este punto es oro. El oro, lo veremos en los siguientes días en detalle, el oro representa evidentemente en nuestros ojos, o a nuestros ojos mejor, el valor más alto. Así como el valor de un diamante es tan importante, una pieza de oro es de un valor también muy importante. Y el oro aquí tipológicamente está representando la divinidad de Dios. Entonces vemos cómo cada uno de estos elementos que vamos a mencionar, el oro, la plata, el cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y harán un santuario para mí. Observen, mis amados hermanos, cómo este punto es tan extraordinariamente importante, porque voy a tratar de hacer un resumen en lo posible, solamente en el que veamos cada uno de estos elementos que Dios pide como ofrenda, de tal manera que tengamos el concepto básico, elemental de cada uno de ellos. Así como el oro tipifica esa divinidad y la plata tipifica redención, entonces veremos cada uno de estos elementos, tanto desde desde el punto de vista mineral, desde el punto de vista vegetal y desde el punto de vista de su naturaleza animal. Estos tres reinos de la naturaleza están incorporados aquí en esta ofrenda, y por supuesto cada uno de ellos tiene una representación extremadamente importante para nosotros. Así es que cuando mencionamos, repito, los materiales, quiero por favor que tengamos presente que al decir estas palabras el Señor nos está hablando de que todos los materiales preparados por Dios deben llegar a ser nuestra posición, nuestro disfrute y nuestra experiencia. Todos estos elementos que nosotros tenemos a nuestra disposición serán presentados de manera voluntaria para el propósito de la construcción de un lugar llamado tabernáculo, llamado santuario, en el cual el Señor podrá morar. Y este morar o habitar es una expresión también espiritual, obviamente. Así es que la ofrenda elevada que nosotros mencionamos en este punto, al elevar esta ofrenda, hace alusión específicamente a nuestro Mesías que está en los cielos, el proceso de la redención, el proceso de la ascensión, es decir, aquí estamos hablando de nuestro Mesías en la cruz resucitado. Por lo tanto, ascendió y por lo tanto hablamos de una ofrenda elevada. Es muy importante, mis amados hermanos, que cuando hablamos de la ofrenda tengamos presente que ella en sí encierra todo el proceso de lo que va a ser construcción y nos va a mostrar lo que representa o tipifica el carácter del Mesías, ese carácter sobrenatural de Dios, porque recordemos que resurrección en este caso significa vida, resurrección significa sacrificio, resurrección significa entrega, resurrección significa también desde todo punto de vista redención. Y cuando hablamos de este tema de redención, desarrollaremos a lo largo de nuestros textos de estudio cuál tan importante es que conozcamos en detalle precisamente cada uno de los elementos que conforman o constituyen este proceso de construcción. Así es que quiero detenerme un momento, permítame por favor, porque hay algo puntual que quiero leer con ustedes. Y es en el capítulo 25, verso 10. Tengo este texto.
Hará también un arca de madera de acacia. La madera de acacia, dijimos ayer, una madera de carácter incorruptible, la madera de acacia. Según el versículo 22, el arca se llama el arca de testimonio. Qué importante que tengamos presente, porque así como el arca va a ser llamada arca de testimonio, de igual manera este tabernáculo, esta construcción, este edificio, si me permite la expresión, será llamado también el tabernáculo de testimonio. Y cuando vemos en este texto, en el libro de Éxodo, la palabra testimonio aquí se refiere a la ley que Dios nos ha entregado ahora precisamente en el capítulo 24. Las tablas de piedra se refiere precisamente a la ley de Dios, la Torá, y por supuesto nos habla del testimonio, repito, como la ley que Dios promulgó allí en el monte Sinaí. Ya vimos entonces que esta arca del testimonio, además como tabernáculo de testimonio también, entonces esta arca y este testimonio y esta arca y este tabernáculo nos hablarán del testimonio como la obra sobrenatural que Dios está haciendo a favor de su pueblo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es precisamente la ley, la autoridad que Dios nos ha entregado. Fue colocado en el arca para protegerlo. El arca puede compararse además como una caja fuerte donde se guardan documentos importantes u objetos de valor personal. Y en el tabernáculo del testimonio había algo así como esa caja fuerte que conocemos como el arca de testimonio, donde se guarda precisamente la ley, el testimonio de Dios. Por tanto, el arca de testimonio era una caja fuerte dividida para preservación de toda la ley de Dios. Aquí hay algo muy importante. Observen que la característica de la construcción del arca es que en principio es una madera de acacia, recubierta completamente en oro puro. Y además había una segunda arca que se guardaba, se incorporaba dentro de la primera, construida completamente en madera. Esto es muy interesante, me apasiona este texto, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ¿qué nos quiere tipificar una arca exterior totalmente cubierta, bañada, reforzada en oro puro? Y luego en su interior otra arca solamente construida en madera. ¿Qué nos tipifica esta escena? Algo muy lindo que podemos encontrar en cada uno de nosotros, los hombres, las mujeres, los hijos de Dios. Es decir, que externamente nosotros debemos ser ese oro puro, que cuando las personas vean al hombre de Dios, a la mujer de Dios, puedan identificar en él ese brillo, permítame usar la expresión, cuando hablamos del oro, si usted ve alguno de los videos que existen en las internet, en YouTube, por ejemplo, y va usted a Dubái, verá cómo en Dubái algunos vehículos, utensilios como el celular o muchas cosas allí en aquel lugar están completamente forradas en oro. Eso hace que tengan un valor extremadamente alto, pero también hacen que haya codicia en este sentido, es decir, que la gente apetece, admira profundamente un automóvil totalmente cubierto en oro. Bueno, eso es algo impresionante. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver algo así, a menos de verlo en un video, por supuesto, pero así somos nosotros, recubiertos con esa capa de oro, de tal manera que cuando la gente nos observa como familia, como hijos de Dios, la gente pueda encontrar en nosotros no solamente ese oro puro, refinado, sino pueda ver ese brillo, porque dígalo conmigo, somos luz. Pero interiormente hay una caja hecha solamente de madera, y esto tipifica a cada uno de nosotros en nuestro interior. Es decir, que tenemos la oportunidad de mostrarle a las personas la calidad de lo que estamos hechos, pero que internamente también necesitamos ser transformados, ser cambiados en muchos aspectos de nuestra vida. Es muy importante, y tenemos una segunda tarea para el día de hoy. Esta lastimosamente no he podido recibir todavía aún respuesta porque el tiempo ha sido extremadamente corto. Yo estoy grabando este video en las horas de la noche, es decir que en el transcurso de esta noche seguro recibiré las tareas, pero la intención de la segunda parte de la tarea es esta. Atención, ¿por qué cuando nos habla del arca del testimonio
ese primer elemento, ese primer mueble, ese primer utensilio que va a estar incorporado en el interior del tabernáculo. Es interesante cómo él nos describe no solamente cómo se diseña, sino que nos entrega la estructura rectangular, las medidas, y vimos cómo las medidas simplemente son en medidas por mitad. Veámoslo textualmente y dice: y cubrirás el arca de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Esto también lo veremos y estableceremos qué significa cada una de estas incorporaciones. 2 anillos, una al lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevarla el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y un ancho de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos de propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás querubines en 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas, el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y observen que esto es tan interesante y, repito, tan apasionante, porque toda la descripción que Dios habla a Moisés le dice: haz como viste, haz como ya viste cuando pasaste aquellos 40 días, te mostré, te llevé por los lugares celestiales y te mostré cómo estaba construido ese tabernáculo. Así tal cual yo te estoy indicando, así tal cual te estoy entregando las medidas, así tal cual te estoy entregando los diseños, los vas a construir así como ya tuviste que están construidos. Es extraordinario esto la verdad que me toca profundamente en mi corazón, porque nada de lo que nosotros vemos hoy, que decimos qué creatividad del hombre en las construcciones, en los diseños, pero nada de lo que podamos construir hoy escapa a lo que ya Dios ha construido, porque lo que hoy estamos construyendo ya existe. Así de sencillo, ya existe. Nosotros solamente, el Señor como que nos da una luz y nos muestra algo que ya existe y nos dice: diséñalo de esta manera. Ahora bien, muy importante que tengamos presente esto, mis amados hermanos. Cuando hablamos de la importancia nuevamente del tema de la ofrenda, quiero que tengamos presente la importancia de que haya la ofrenda de carácter voluntario. ¿Por qué? Porque recordemos que la ofrenda de carácter voluntario tiene como sentido aquí la construcción de un templo. Y en ese templo, dice la palabra puntualmente, será el lugar donde Dios va a habitar. Va a habitar de manera totalmente simbólica, pero la presencia de Dios, que está en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, la podremos identificar en este lugar. Así es que el templo, conocido también con la palabra como Mishkan o tabernáculo, tiene 4 aspectos importantes que vamos a empezar a resaltar. Número 1, es un santuario de carácter celestial. Libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 2, los veremos posteriormente en detalle. Número 2, él representa tipológicamente el cuerpo del Mesías, es decir, libro de Juan capítulo 1 verso 14, libro de Juan capítulo 2 verso 18 al 22. Por favor, tome estos textos bíblicos, váyalos leyendo, los desarrollaremos entre semana. Finalmente, el cuerpo del creyente, que es primer libro a Corintios capítulo 6 verso 19, y
representa la congregación del Mesías, es decir, primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10, primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 16, 17, segundo libro a Corintios, capítulo 6, verso 16. Estos textos los veremos y los leeremos posteriormente. En todos estos aspectos está morando la presencia de nuestro Padre Dios eterno, de manera que allí la podemos identificar. De tal manera que dice en el verso 10, harán también un arca de madera de acacia. Ya lo vimos. Pero Hashem dijo en esta historia, el arca es el objeto más íntimo del tabernáculo. Téngalo presente, por favor. El arca es el mueble, entre comillas, el objeto, el utensilio, podríamos llamarle mejor, el utensilio más íntimo y más importante que vamos a encontrar en todo este proceso en el tabernáculo. El Padre Eterno siempre empieza su obra de adentro para afuera. Miren qué interesante esta apreciación. El hombre mira desde afuera hacia adentro, pero Dios empieza de adentro hacia afuera. Y el Eterno nos mira, repito, desde afuera, desde adentro hacia afuera, como está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: pero Yahweh dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios, dice la palabra, Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahweh mira el corazón. No es tu apariencia, qué tan alto, qué tan simpático puede ser para agradar a Dios. Es tu corazón el que determina tu pertenencia y tu ministerio y tu comunión para con el Padre. El que tiene ojos espirituales entonces aprende a ver las cosas que el Eterno ve como cosas espirituales, desde adentro hacia afuera. Así que un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 2, verso 24 y 25, y dice: pero Yahweh por su parte no se confiaba en ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el verso 23, dice esta palabra: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 12, está escrito: no nos recomendemos otra vez nosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis la respuesta para los que se jactan en apariencias y no en el corazón. Todo este proceso del tabernáculo, la construcción, los elementos utilizados, ya sean en mineral, en vegetal o en animal, ya sean cualquiera de los elementos, tipológicamente tiene que ver con la construcción del templo, pero ese templo está representando el corazón de cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando definamos cada una de las maneras como se va a construir y las medidas de todo este proceso, nos daremos cuenta en cada paso que demos cómo allí estamos representados cada uno de nosotros en esta construcción. Esta construcción ha tenido que ser demolida una y otra vez, como dice la palabra, como el alfarero que toma esa vasija y él es el que tiene esa autoridad no solamente para formarla, establecerla, definirla, sino que también tiene la autoridad con sus manos para destruirla, para aniquilarla, para desarmarla, si puedo utilizar esa expresión, y volverla a armar para el servicio y para la utilidad que él requiere. Este templo ha sido pasado por ese proceso, ha sido pasado por el proceso del fuego, ha sido pasado por el proceso de la prueba, ha sido necesario tener ese nuevo nacimiento,
Y cuando tenemos ese nuevo nacimiento en nuestro Mesías, entonces entendemos que ya no vivo yo, sino que Él vive conmigo y que nuestra vida y nuestra vieja manera de vivir ya no tiene sentido, porque ahora nos inunda esa luz y ese shalom de Dios en nuestros corazones para amar, para servir y para rendir toda gloria y todo honor a nuestro Padre eterno. Mis amados, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Tiempo que se nos pasa tan extremadamente rápido y tenemos tanto por estudiar, tanto. Por favor, vaya usted con su Biblia en el capítulo 25 en adelante, avance lo más que pueda leyendo muy puntualmente cada uno de estos versos que estaremos desarrollándolos poco a poco en la medida de lo posible. Estaremos viendo la mesa para el pan de la propiciación, el candelero de oro. Esa expresión, el candelero de oro, una expresión que nos colocaron allí, pero que tiene otro sentido mucho más que un candelero simplemente. Tiene otro nivel mucho más alto, mucho más elevado, mucho más de carácter celestial de un simple candelero. Por lo tanto, lo estaremos observando hasta que lleguemos al punto del tabernáculo y en el tabernáculo nos deleitemos en toda la construcción, en todo lo maravilloso de lo que significa el proceso de caminar y pasar el tiempo en este tabernáculo. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por sus tareas. Seguimos pendientes con la tarea. ¿Por qué las medidas? 2,5, 1,5. Muy importante. ¿Por qué la medida del arca venía en estos medios y no en números completos? Por favor, la tarea. Muy bien, por favor, les pido también de manera especial, compartan el video a todos sus amigos, a toda la plataforma que tienes en cada uno de los portales, en cada uno de sus diferentes medios de redes y de comunicación social. Y por favor, recuerden que es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, shalom, bendiciones. Y mañana continuamos, si así el Señor, nuestro amado Padre, lo dispone. Muy buen día.